Bien, buenas noches. Estamos hablando del tema de movimiento en una dimensión. Aquí, digamos que hay un ejemplo de un vehículo que dice acá, recorre una velocidad alrededor de 763 millas por hora, más o menos 1228 kilómetros por hora, siendo una milla 1,6 kilómetros, rompiendo esto la barrera del sonido. Este auto, que es el auto British, diseñado por Troush SSC, es conducido por Andy Green del Reino Unido alrededor del 15 de octubre del 97 en el desierto Black Rock o la Roca Negra en Great Blanche, Nevada. Bien, el movimiento en una dimensión en este libro, que es el texto guía que hemos venido trabajando de Serway, trata dos aspectos de desplazamiento: velocidad, aceleración, diagramas de movimiento y todo el análisis dimensional en una sola dimensión, como asimismo ese movimiento con aceleración constante y el movimiento libre o caída libre de los cuerpos. Recuérdese que en clase ya habíamos dado como una especie de inducción ante esta situación. Inicialmente entonces se presenta pues una lectura acerca del movimiento de una dimensión y vienen las palabras resaltadas para que nosotros lo vayamos analizando. La metodología, como siempre, es una lectura general de forma superficial y este material servirá de apoyo para que usted entre en una lectura profunda acerca de este texto. Lo primero es que me dice el concepto de dinámica. El estudio de la dinámica y el concepto físico es qué sucede alrededor del movimiento después de que se le aplica una fuerza a un objeto. Es básicamente el cumplimiento de la segunda ley de Newton, mientras que el concepto de cinemática describe cómo el objeto pudo moverse, pero más que de una fuerza externa desde sus propias características. Bien, eh, digamos que aquí dice que en algún momento se estaba observando el modelo geocéntrico a nivel planetario y digamos que todos esos fenómenos que en algún momento decíamos que era la física natural son explicados más desde la filosofía que desde el pensamiento real de movimiento. Dice que los estudios de mecánica son trazados en Sumeria y Egipto y están principalmente interesados en entender el movimiento primario de los cuerpos celestes. Estos sistemas han estudiado pues los cielos desde los griegos alrededor del año 300 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. Se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Esa teoría en que la Tierra es el centro del universo se conoce como el modelo geocéntrico y fue aceptado, digamos acá en la lectura nos está diciendo que por Aristóteles entre 384 y 322 antes de Cristo y por Claudius Pitt Moley alrededor de 140 después de Cristo. Eh, digamos que no tenía un sustento matemático como lo hemos venido hablando hasta mucho más adelante, 1700, digamos que la situación de que Galileo Galilei le imprimió la matemática al asunto, ¿no? Aquí dice que alrededor del año 2006, del año 250, eh, Aristarco, filósofo griego, trabajó al detalle el modelo del sistema solar basado en que la Tierra describía
una rotación esférica en su eje alrededor del Sol. O sea que ya empieza a tenerse en los conceptos de rotación y de traslación. Este modelo no fue considerado a causa de que la Tierra generaba, digamos que constantes mm, movimientos debido al viento, supuestamente. Bien, después entonces me dice que el polaco astrónomo Nicolás Copérnico, 1473-1543, eh, estuvo haciendo como una revolución de ese movimiento y venció la creencia del modelo geocéntrico para denominarlo heliocéntrico, o sea que la Tierra y otros planetas pertenecían, digamos que, a un sistema que circulaba en órbitas alrededor del Sol. Es lo que nos está diciendo ahí. Digamos que desde ese concepto filosófico, pues se pierden desde 384 más o menos, estamos diciendo que antes de Cristo hasta 1543, pues lo que uno puede observar es que se ha perdido mucho tiempo en no analizar la ciencia desde lo matemático y en esa medida pues se ha perdido el tiempo. Bien, entonces finalmente en esta lectura ya involucran con algunos comentarios que yo les había dado en clase el trabajo de Galileo Galilei alrededor de 1564-1642. Dice que quien domina la física de nuestra era y que es la persona predominante y hace el corte entre lo que era la filosofía natural, que eran las creencias filosóficas acerca de los comportamientos físicos y el inicio de la física clásica eh, dado por Galileo Galilei. Recuérdese que la física clásica va hasta 1900 más o menos. En 1609, alrededor de esos años, dice que las observaciones astronómicas mediante telescopio pidieron observar o dieron la posibilidad de observar la Luna, satélites alrededor de Júpiter, las explosiones o las flamas que saca el Sol y digamos que las fases en las que entra Venus. Estas observaciones de Galileo convencen la teoría o evidencia que Copérnico tenía pues bien su teoría y el estudio del movimiento pues ya empieza a generar toda la situación de la teoría de Newton gravitacional. Entonces, esta es una aclaración que ya pues se había hecho previo de esas situaciones de observación de movimiento alrededor de la física. Entonces, lo primero que hablan es del desplazamiento. Para hablar del desplazamiento, pues debe tenerse un punto de referencia. Entonces, aquí, este desplazamiento, pues es definido alrededor de el eje de las X, donde se define una variación en el eje de las X o un cambio de posición entre el punto final y el punto inicial en la ecuación que se presenta aquí. Entonces tenemos la variación de la distancia es una diferencia entre el punto final y el punto inicial. Y dice ahí que el punto inicial pues está en las coordenadas que pueden darse, por ejemplo, para un vehículo y el punto final también para el mismo vehículo. Y entonces vemos los subíndices donde pues hay una identificación de esos puntos final e inicial. El desplazamiento como tal es que el movimiento de un lugar a otro. No hemos hablado de la trayectoria, pero la trayectoria que se supone que va a seguir ese elemento, pues es una trayectoria lineal. Recuérdese que la distancia más cercana entre dos puntos, pues es una línea recta. Mm, Después de esto ya empieza a traerme un ejemplo de, digamos que un desplazamiento que pues se ve
digamos que en la siguiente página. Aquí hay un mapa de Estados Unidos y es curioso que este mapa de Estados Unidos pues trae toda la referencia de lo que se denomina el Gran Cañón. Entonces, si ustedes observan esta vista de detalles de ese mapa, pues es esta misma situación que se presenta alrededor de Estados Unidos. Dice, ¿qué tan largo podría ser el Gran Cañón? ¿Cuál sería el punto de referencia para una profundidad o un fenómeno tan grande para hablar de él? Dice, los valles del Gran Cañón, Marineris, en Marte, pueden tener una referencia supuesta en Estados Unidos fácilmente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues es como que ese fenómeno podría suceder en otros lugares del espacio. ¿Mm? Bien, aquí entonces vemos esos comentarios que venían en la página anterior, donde tenemos un desplazamiento vehicular. ¿Sí? Ese desplazamiento vehicular pues está dado para un vehículo que se mueve en el sentido A hacia B, entonces podríamos decir que está avanzando. ¿Cuál sería el sistema de referencia? El sistema de referencia sería la posición inicial A, que sería 30, y la posición final, que aproximadamente está alrededor de 50 y algo, ¿no? Aquí tomando el punto de referencia como el centro del vehículo. Y después, entonces me dice que el vehículo estando en 50 retrocede a 40 y algo, que sería como, perdón, a 30 y algo, que sería el punto C, después va al punto D, donde estaría en cero, después va al punto E, que estaría más o menos que con respecto a este cero, estaría en menos 37, 38 y por último termina en F. Entonces el punto F está alrededor aquí visualmente como de 55, podríamos decirlo así, visualmente, de lo que uno puede experimentar a través del proceso de observación del experimento. Eh, Esos puntos donde ha habido un movimiento se pueden detallar en una curva de distancia o de desplazamiento del cuerpo en relación con el tiempo. Entonces, inicialmente el punto pues estaría alrededor de esos 30, ¿cierto? De esos 30 sería el punto A. Entonces, mire que yo tengo 20, 40 y más o menos pues tengo el punto A que estaría alrededor de esos 30 y empiezo el movimiento hacia B. Ese movimiento es positivo, por lo tanto, la pendiente que yo tengo aquí de este triángulo, pues va hacia arriba. En ese sentido, estoy diciendo que es positivo. El resto del movimiento tengo una pendiente hacia abajo porque, como podemos ver en el experimento, después de que llegó a B, lo que hizo el objeto fue hacer un retroceso en todos los puntos C, D, E y F. Es decir, que se fue en reversa del vehículo y por eso también se representa aquí en esta figura de desplazamiento con recto al tiempo como un retroceso en la pendiente. Entonces, con respecto a la pendiente que hace ese triángulo y que pues se puede, digamos que unir punto a punto entre B y C, C y D, D y E y E y F. Con respecto a esas líneas, esa línea entre punto y punto podría ser unida de forma lineal. Sin embargo, aquí hay, digamos que una línea suave eh, que me está dando el movimiento de la distancia versus el tiempo. Bien, lo primero que tenemos que mirar es que para poder demostrar esa pendiente o esa línea recta de unión entre los puntos de desplazamiento, pues lo que se hizo fue una variación del eje de las X y una variación del tiempo. En este caso, la escala de tiempo está medida de 10 en 10 segundos. Mire que en el experimento me muestra la unidireccionalidad del tiempo, es decir, que el tiempo avanza desde 0 hasta 50, no me está diciendo nada de tiempos negativos, que fueron características que vimos
en situaciones anteriores donde pues ya habíamos analizado lo que es unidades de longitud, unidades de materia y unidades de tiempo. ¿M? Eh, Esos comentarios son los que vienen previo a esta situación. Después, pues, digamos de que se haga ese análisis, aquí otra vez vemos esas situaciones en las cuales, pues, se ven unas palabras o unas letras en negrilla. Recuérdese que también estamos aprendiendo a leer libros de tipo científico y lo que estamos diciendo es que es la cantidad del vector es caracterizado por tener una magnitud y una dirección. Entonces, si yo voy del punto A hasta B, primero voy en un sentido, desde A hasta B. Y eso se representa mediante un escalar. ¿Qué sería el escalar ahí? Pues la distancia que se presentó en metros. Pero cuando yo ese escalar lo convierto en una cantidad vectorial o en un vector quantity, como dice acá, entonces le pongo una dirección. Esa dirección fue desde A hasta B y no desde B hasta A. Y en esa medida, entonces, lo que es un vector me demuestra una magnitud, pero también me muestra una dirección. ¿Mm? Es bien importante que vayamos analizando esa palabra de cantidades escalares que están dadas solo por la magnitud y la unidad de medida, mientras que la cantidad de vectorial a esa cantidad escalar le está señalando una dirección o sentido. Listo. Eso sería lo que pues más o menos estamos trabajando aquí alrededor de lo que son las cantidades vectoriales. Bien, entonces viene la parte de la velocidad. Eh, Recuérdese que la velocidad también depende del punto de referencia, ¿no? Normalmente uno puede decir que la velocidad es la posición en un lapso de tiempo, pero ese desplazamiento o ese cambio o esa variación de la posición, que es lo primero que analizamos, no es lo mismo en un sistema terrestre que en un sistema náutico que en un sistema aéreo. Y ya habíamos dado ejemplos de lo que era analizar, por ejemplo, en aéreo pies, mientras que en una nave se tiene en cuenta lo que es las millas náuticas y lo que puede ser en tierra, que es normalmente los kilómetros por hora o las millas por hora. En los dos sistemas de unidades que previo vimos, ya sea el sistema europeo o el sistema americano. Bien, o inglés más bien. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero, hay una velocidad promedio. La velocidad promedio de un objeto está dada por esa variación de la longitud en un lapso definido de tiempo. Ya vemos que esta tiene dos dimensiones, ¿cierto? Esas dos dimensiones, pues la primera es el desplazamiento que está dado en metros y la segunda en segundos. Por eso ya la unidad total, esta que sería una unidad complementaria, viene dada por la variación de la distancia, que sería metros, y esa sí es una unidad fundamental, y sobre la de tiempo, que sería o la otra unidad fundamental. Mientras que esta sí hay que denotar que es una unidad no fundamental. Ahora, aquí simplemente me están diciendo que yo puedo mirar ese cambio de la distancia a través del teorema de Pitágoras. Entonces, esa variación de la posición será el tiempo final al cuadrado en una dimensión más el tiempo final, más la otra distancia que se puede dar. Pero ya, aunque estamos analizando una dimensión, esto podría colocarse en dos dimensiones. Y el ejemplo que está tomando es que ir de una ciudad a otra, pero como yo lo estoy haciendo sobre un plano, sobre un mapa, pues entonces ya no puedo presentar una dimensión solo sobre el eje X o esa misma dimensión solo sobre el eje Y. Lo que tenemos es una línea que se presenta en un plano cartesiano, donde pues se mira el punto final y el punto inicial.
pero para poder hacer el análisis de desplazamiento, lo que miro son las coordenadas que cumplen en X, las coordenadas que cumplen en Y, y trato de trabajar el teorema de Pitágoras que vimos en la unidad previa de trigonometría. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de la historia de la liebre y la tortuga. El problema, pues, de todo lo conocemos, ¿cierto? La liebre y la tortuga dice que tienen una distancia a cubrir de 4 kilómetros y la liebre corre a 0,5 kilómetros inicialmente y después de que corre, hace ese recorrido, dice que para más o menos un lapso de 90 minutos para darse su siesta. Eh, Dice que recordemos que pues eh, más o menos que pasaría alrededor de 1,75 horas si es verdad que el conejo puede ganar la carrera. Entonces, hay dos preguntas. Calcule la velocidad promedio del conejo y cuál sería la velocidad promedio eh, antes de ser sobrepasado por la tortuga. Asuma que no hay ninguna situación de retorno en esto. Bien, recuérdese que hemos analizado los ejemplos donde hay un objetivo, hay un problema, hay una estrategia de solución. Entonces, aquí en la estrategia de solución, pues ya nos presenta que necesitamos analizar primero la velocidad promedio, cuál sería, y después los tiempos, y por último, entonces hay que hacer una comparación de las distancias y de ahí encontrar esa velocidad que nos están pidiendo en el punto B. Entonces, entremos de una vez a la solución. Dice, encontremos la velocidad promedio general de esta liebre. Aplique la fórmula de la velocidad promedio. Entonces, la distancia a recorrer, pues 4 kilómetros que recorrió en un lapso inicial de 1,75 horas. Entonces, 4 dividido 1,75, lo revisamos en la calculadora. Igual que en clase, entonces le solicito hacer las operaciones rápidamente en su celular. Yo voy a utilizar aquí mi celular, voy a utilizar una calculadora científica convencional y simplemente vamos a colocar 4 dividido 1,75. Entonces, eh, está dando 2,285 con todas las cifras decimales. Aquí están diciendo 2,29 kilómetros por hora. Listo. Después me dice que encontremos la velocidad promedio del conejo, ¿cierto? Y lo que primero que hace es un análisis del tiempo uno más el tiempo 2. Entonces, el tiempo uno más el tiempo 2 digamos que es el doble de tiempo de ese lapso interrumpido en la mitad de carrera por el conejo. Entonces, eso me da 0,250 horas. ¿Mm? Y para cada uno de esos tiempos los vamos a reemplazar en términos de las variables conocidas. ¿Qué es lo que conocemos? La distancia uno sobre la velocidad uno más la distancia 2 sobre la velocidad 2 es igual a 0,25 o 250 horas. Aquí entonces hay que recordar que tenemos un cero después de la coma, entonces se podría leer 0,250 o se puede leer 0,25 para que lo tengamos en cuenta. Al hacer la sustitución de esos valores que tenemos de 0,5 kilómetros, ¿cierto? Y la otra distancia sería que a los 4 kilómetros quitarle esos 0,5 kilómetros o medio kilómetro, pues me daría 350 kilómetros y cada uno en términos de la velocidad. Lo primero que hay que recordar entonces es que la velocidad 2 es correspondiente a dos veces la velocidad uno y toda la ecuación me quedaría entonces en términos de la velocidad uno. Digamos que aquí lo difícil del ejercicio podría ser el plantear esa ecuación, porque pues después de meterla en la calculadora podemos hacer
fácilmente, digamos que, las operaciones para poder hacer el despeje de ecuaciones. Listo. Entonces, lo que podríamos hacer es un factor común, en este caso el factor común, pues, correspondiente a la velocidad. Y después de que hagamos ese factor común, las cantidades que estén multiplicando a la velocidad se pasan al otro lado a dividir y ya tendríamos de pronto ese análisis. Aquí entonces dice que para solucionar esta ecuación, eh, el resultado final me da 9 kilómetros por hora. Listo. Entonces, ahí tenemos la estrategia. Digamos que a la luz de entender el problema, lo que me está diciendo es que debo analizar que tengo unas variables conocidas que son la distancia, eh, y tengo que tener en cuenta que la velocidad 2 la puedo expresar en términos de la velocidad 1. Después de que he hecho eso, entonces ya tengo una sola ecuación con una incógnita, ¿sí? Que es diferente de pronto de tener un problema donde se presenten dos incógnitas. Y de ahí se despeja esa incógnita que es la velocidad 1 de los 9 kilómetros por hora. Seguido, ahí se acaba el ejercicio y seguido entonces hacen como el resumen de usted cómo lo podría hacer y vienen las preguntas de capítulo. Entonces está la pregunta número 2.1, ¿cierto? Acerca de qué pasaría si un objeto, cuál sería la velocidad promedio siempre del doble de la magnitud del desplazamiento en el tiempo. Por favor, explique. Y se presentaría el ejercicio 2.1, estime el promedio de la velocidad de la nave espacial Apolo en metros por segundo, dado que tenemos 5 días para ir de la Luna a la Tierra. La distancia de la Luna, considérala como 3.8 por 10 a la 8 metros terrestres, y ahí me regalan la respuesta, que estaría alrededor o aproximadamente de 900 metros por segundo esa velocidad. ¿Cuál sería el objetivo? Entonces el objetivo inicial es entender el ejemplo y ya a esta altura pues tenemos la capacidad de irnos sometiendo a esos ejemplos de calentamiento que presenta el mismo texto. Bien. Podríamos decir que la velocidad promedio, el vector de cantidad de esa velocidad promedio, pues es, está dado por la variación de la distancia, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo. Y aquí entonces la velocidad promedio, digamos que me la señalan con una raya en la parte de arriba y me dicen que puedo decir variación. Entonces, este triángulo, pues va a tener mucha simbología para nosotros, ¿cierto? Pero en esta parte de mecánica, eh, mecánica desde mecánica clásica, física mecánica, entonces tenemos que es la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Y recordemos que finalizando ya esa definición de velocidad promedio, tendríamos la distancia final menos la distancia inicial. ¿Mm? Bien, bueno. Entonces, aquí llevamos un control de tiempo de la reunión y vamos a ver hasta dónde alcanzamos con este tema. Bueno, aquí tenemos unas posiciones de un carro en varios tiempos. Entonces, deben de ser muy similar a lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, aquí que se me presentan estas variaciones de la tabla 2.1, pues la velocidad promedio, por ejemplo, entre el punto A y el punto B sería ¿qué? El punto final en el que llegué a B, 52 metros. Entonces, aquí.
desde el entendimiento de una tabla, desde el entendimiento de qué información encuentro en la tabla. Primero me mencionan que tengo dos puntos de análisis, el punto B y el punto A. Entonces voy, observo el punto B, encuentro la distancia en metros que avanzó el punto B menos la distancia en metros que avanzó el punto A. Entonces aquí vemos que son 52,30. Efectivamente, en la variación de la distancia tenemos 52,30 y también tenemos la variación del tiempo. Entonces tendríamos de 10 segundos y de 0 segundos. Y nuevamente, ¿qué les sugiero en la operación que vamos a hacer? Yo sugeriría que ustedes analicen que en la parte del numerador pues tienen unas variables. Por lo tanto, sugiero que si van a meterla en una sola forma la operación de la calculadora, ingresen un paréntesis inicial para separar el numerador del denominador. Yo lo estoy escribiendo como paréntesis 52 menos 30, cerraría el paréntesis sobre y pues yo sé que 10 menos cero da cero, pero si usted lo quiere hacer, abriría otro paréntesis por si hay, digamos que alguna velocidad, digamos un tiempo diferente a cero, entonces me quedaría dividido, abro otra vez paréntesis para declarar ese denominador y me daría 10 menos cero. Listo. Entonces, esto me está dando 2,2 exactamente. Ese 2,2 pues se presenta aquí en metros por segundo. Bien, podríamos entonces analizar, aquí dice que otro caso de velocidad común es expresarla en pies por segundo, en el caso de las medidas de orden americano, teniendo en cuenta que es más del Reino Unido propiamente dicho, y también se podría trabajar en centímetros por segundo cuando corresponde a cantidades muy pequeñas en el sistema SGS, que también lo habíamos ya definido en clase. Bien, aquí entonces, pues lo que me está diciendo es que yo puedo ir desde un punto de forma genérica, de forma general, desde un punto P hasta un punto Q y puedo entonces mirar qué puede pasar en un desplazamiento desde un punto inicial hasta un punto final. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí hay dos líneas. La línea roja sería pues la trayectoria del punto directo y tendríamos la azul, que es la de la trayectoria. Entonces, ¿qué me define el desplazamiento? Como es una cantidad vectorial, no me está definiendo la línea azul, sino me está definiendo la línea roja. Y eso es algo que tiene que quedar claro porque pues los movimientos que se están analizando son de forma lineal. Bien, aquí básicamente pues hay una especie de quiz corto en el cual me dice, y para que usted lo analice, las preguntas que él está observando. Tengo un campo de fútbol, ya habíamos hablado más o menos, digamos que algunas consideraciones de la distancia con respecto a las unidades del sistema americano o sistema inglés. Y tenemos que aquí empieza la yarda cero y al final del campo de fútbol vamos a tener 100 yardas. Habíamos hablado que más o menos podría ser 96 metros. Entonces, una persona va a ir desde el punto X, va hasta el final y regresa. Eso sería lo que está pasando en ese ejercicio de experimento. Dice, durante este tiempo demoró 25 segundos. Primero, ¿cuál es la longitud que él viaja? ¿Cuál sería el desplazamiento? ¿Cuál sería el promedio de la velocidad en la dirección X? ¿Y cuál sería la velocidad promedio? Mire que son unas preguntas conceptuales sencillas, pero que tienen que pues, ser claras con respecto a si se entendió estos temas. Bien, después de eso, entonces ya el texto me presenta algo que es la interpretación de la velocidad. Entonces dice acá que un carro se mueve alrededor del eje X para 3 puntos. Entonces vamos a pasar a la figura para que lo observemos. Bien.
Entonces, aquí lo que tenemos es nuevamente la interpretación gráfica de planos. ¿Cuáles planos? Aquí, de movimiento mecánico. Es una de las competencias pues que no solamente estamos viendo en esta asignatura de física, sino en otras asignaturas propias de ingeniería eléctrica. Lo que estamos viendo entonces es una gráfica de nuevamente el desplazamiento que está en el eje Y el tiempo. El tiempo sería la variable independiente y la variable dependiente sería la posición. Normalmente es así, donde vemos una cantidad con respecto al tiempo y estamos simplemente graficando una variable. La posición inicial en el punto A es -20, pasa por cero después de 10 segundos y después llega al punto C alrededor de después de 30 segundos, quiere decir que está más o menos en 40. Ese sería el comportamiento. Y aquí entonces me está haciendo esta comparación de este movimiento con respecto a, digamos que, lo que habíamos visto en el ejercicio inicial del vehículo, ¿sí? Entonces, si yo estoy mirando, pues digamos que, qué ha pasado con cada punto, pues yo puedo mirar desde A hasta B, desde A hasta C, desde A hasta D, desde A hasta E y desde A hasta F. ¿Qué sería lo que ha pasado? ¿Sí? Y podría entonces en una gráfica, y es curioso, ¿no? En una gráfica de desplazamiento puedo mirar entonces los comportamientos de las velocidades. Es lo que me está diciendo. Recordemos que antes de tener estas líneas que se ven azules, nosotros solo habíamos verificado que el desplazamiento en el tiempo. Pero cuando yo miro la pendiente de lo que ha pasado desde el punto inicial hasta cada uno de los puntos de desplazamiento que se definieron, entonces lo que yo tengo es la velocidad promedio, la velocidad promedio. Bien, aquí entonces me dice que el cambio en el eje X sobre el cambio en el eje, bueno, el eje vertical sobre el eje horizontal, o sea que la variación de uno de los ejes con respecto al otro. Tenemos que recordar siempre esa definición matemática de la razón. ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente para que nosotros podamos tener claridad en el asunto? Bien, entonces dice acá, pues nuevamente entramos a esa simbología matemática. Dice, en general, la velocidad promedio de un objeto dura en un intervalo de tiempo delta t es igual a la variación que ha durado desde el punto inicial hasta el punto final con respecto a la posición del objeto. ¿Mm? Y ahí viene nuevamente pues esa explicación que hemos observado de las diferentes gráficas como tal. Bueno, entonces, ¿qué temas hemos visto? Hemos visto desplazamiento, después velocidad promedio, pero aquí me dicen que existe la posibilidad también de conocer una velocidad instantánea. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una velocidad instantánea? Se mira la velocidad en un tiempo determinado, ya no se tiene en cuenta todo el transcurso de tiempo, todo el tiempo que pasó, cuáles serían los diferentes puntos. Y recuérdese que cuando se saca un promedio, el promedio es que la sumatoria de todas las velocidades que se presentaron sobre el tiempo total o la cantidad de velocidades que se tomaron. Entonces, eso sería un promedio, ¿no? El promedio, por ejemplo, de cuando ustedes calculan las notas sería todas las notas que tuve sobre la cantidad de notas o sobre la cantidad de mediciones. El patrón de referencia sería esa cantidad de mediciones. Aquí lo estamos haciendo con escalas de tiempo, pero nótese que no es un tiempo que va en diferentes escalas, sino que siempre está modificado de 10 en 10. Entonces, por eso es que se puede decir que es una constante homogénea. ¿Mm? Bien, digamos que esa definición entonces nos trae unos conceptos matemáticos de el límite, la velocidad cuando el tiempo es muy pequeño, por eso es que se llama instantánea, porque es prácticamente en todo instante estar midiendo la velocidad.
podríamos decir que para medir la velocidad en todo instante tendríamos que hacer cálculos uno a uno de los puntos. Podríamos decir que si estamos dado en segundos, sería cada segundo estar midiendo la velocidad. Y en esa medida, cada una de esas medidas correspondería a la velocidad instantánea para un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, la velocidad uno sería la velocidad en el tiempo un segundo. Y lo que tendríamos que hacer es que mirar la posición cuando ha pasado un segundo, experimentalmente. Entonces voy, mido con un cronómetro, ha pasado un segundo, paro y voy midiendo qué distancia pasó y vuelvo y hago el experimento. ¿Qué pasó en la segunda? ¿Qué pasó en el tercero? Y así sucesivamente. Las unidades de medida no cambian. En ambos casos, la velocidad promedio y la velocidad instantánea son metros por segundo, pero hay que hacer la aclaración que la velocidad promedio es de un total de eventos. ¿Cuál es el promedio de esas velocidades? Mientras que la velocidad instantánea es mirar punto a punto esas velocidades. O si no hay necesidad de mirar punto a punto, al menos decir, bueno, para un tiempo fijo, ¿cuál fue su velocidad? Y en esa medida, pues usted no está declarando la velocidad promedio, sino está declarando la velocidad instantánea. Bien, entonces aquí hay unas tablas nuevamente. Nótese que el análisis de esas tablas me va a permitir, pues, el hecho de que pueda entender qué está pasando. Aquí yo tengo un tiempo que tiene una escala no solamente en unidades de segundo, sino que también en décimos y centésimos. Es decir, puedo medir hasta centésimos de segundo. Y estoy mirando también esos cambios de la posición. Los cambios de la posición, entonces aquí exactamente me dice que también los puedo medir hasta centésimos de metro. O sea que estoy midiendo hasta centímetros. Por ejemplo, en la segunda fila podríamos decir que para un tiempo de un segundo con una centésima de segundo, el desplazamiento fue de 5 metros más 47 centímetros. O si lo quieren ver por el número decimal, pues 5,47, ¿no? Para un tiempo de 1,01. Pero pues es bueno que vayan analizando bien esas medidas desde el lado del concepto de cambio de unidades y desde el lado de entendimiento del fenómeno que está pasando. En la tabla 2,3, por ejemplo, lo que tenemos es, digamos que otra vez, el intervalo de tiempo, pero aquí ya no estoy mirando un tiempo puntual. Estoy mirando es que varios tiempos, un tiempo general. Entonces, uno podría decir que ¿qué? Que si yo miro velocidades en un tiempo puntual, podría utilizar la tabla 2,2. Mientras que si yo miro velocidades en un tiempo determinado, es decir, hago el experimento en unos tiempos, pues yo podría entonces hablar de velocidades promedio. Y es precisamente acá donde usted tiene que entender o analizar los diferentes procedimientos que puede hacer en un experimento. ¿Qué quiero medir? ¿Quiero medir una variable instantánea o quiero medir una variable promedio? Es usted el que lo debe hacer. Ahora, por ejemplo, voy a tomar como referencia el punto 3 aquí de la segunda tabla. Entonces me dice que el tiempo se va a medir desde un segundo hasta 1,50. ¿Mm? O sea que estoy definiendo que la escala más grande que voy a medir es en qué, centésimas de segundo. Y cuando voy a los resultados, entonces dice que yo tengo un tiempo, una variación del tiempo de cuánto, pues de 1,50, que sería el final, menos 1, me daría 0,50. Y cuando miré la posición inicial y la posición final de este vehículo, de este objeto, pues aquí dice que me dio 21,3. 21,3. Mire que no está partiendo de el reposo porque no es en el tiempo cero,
es en el tiempo uno, o sea que ya venía con unas condiciones iniciales. Sin embargo, en este momento uno no hace cuenta sino solo de lo que puede medir y en esa medida, pues entonces me dice que me daría 21,3 sobre 0,50. ¿Mm? Nuevamente, entonces les hago ahí ese llamado a que utilicen pues su herramienta de cálculo y me daría 21,3 dividido 0,5 y eso me da 42,6. Efectivamente, entonces el libro está diciendo la verdad. Bien, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, puede haber errores de edición en el libro, entonces es usted el que tiene que, ante toda operación, hacer, digamos que la verificación de los cálculos para esa lectura ya previa detallada. Aquí vemos entonces una explicación de esa tabla. Aquí yo cogí otros puntos diferentes, pero la idea es que usted los pueda observar. Después entonces pasa a la figura 2,6 y aquí tenemos un gráfico que representa el movimiento de un carro para unos datos que se han dado en la tabla 2,2. Entonces esta tabla la puedo pasar acá. Bien, lo primero es que cómo pasaron la tabla. Entonces, el eje de la variable independiente es el tiempo, pues lo escalo acá. Empieza en 1 y va hasta 3 segundos. Y para cada uno de esos, entonces voy y miro la distancia. Y aquí me dice que como máximo llegaré a 52,5. Efectivamente, entonces sería este punto final. Y en el punto inicial empezó en 5. Y aquí está el punto final. Entonces, a la hora de plantear la escala, usted tiene que mirar si la escala la puede trabajar en milimétrico, que sería tener la misma razón de cambio, la misma variación, las mismas cantidades, es decir, la misma cuadrícula que se presenta en la variable independiente y la variable dependiente. Si tiene la misma, entonces puedes trabajarse con una escala milimétrica. Si no es así y se presenta otro tipo de función, pues entonces puede ayudarse de las otras escalas que vimos, como la logarítmica, por ejemplo. En este caso, entonces tenemos una escala milimétrica y efectivamente se empieza en 5 y se llega hasta 50. Entonces, en línea roja podemos ver que unas variaciones de quién, del desplazamiento. Y en línea azul podríamos ver con respecto al punto inicial cómo fueron las diferentes velocidades en cada punto. Es decir, estoy hablando de los específicos, dice acá, un tiempo específico, o sea que estoy mirando las velocidades instantáneas que han pasado en cada uno de esos puntos y se representan con las líneas azul. ¿M? En cada uno de esos puntos. Tengo ahí que las diferentes velocidades. Si yo quisiera hacer la velocidad promedio de esas velocidades, me toca tomar una a una de esas velocidades, que en este caso corresponden a 1, 2, 3 y 4 valores azules, y hacer la sumatoria y dividirla en 4 valores y se encontraría entonces esa velocidad promedio. Bien. Aquí entonces tenemos un segundo ejemplo. Dice que el movimiento lento de un tren. ¿M? Se presenta nuevamente el objetivo, el problema, la estrategia y la solución. Observando las figuras, tenemos dos figuras y hacemos pues, digamos que ese reconocimiento de las figuras, ¿cierto? Distancia versus tiempo y aquí ya podemos observar nuevamente nuestro problema. Dice un tren se mueve lentamente a lo largo eh, de una ferrocarrilera de acuerdo al gráfico de posición versus tiempo de la figura 27A, es decir, con respecto a la primera. Encuentre la velocidad promedio del viaje. ¿Sí? Y en el segundo caso, B, dice,
la velocidad promedio durante 4 segundos después de que se inicia el movimiento. Entonces hay que hacer esa situación. Se encontrará mediante el proceso B. C, la velocidad promedio durante los siguientes 4 segundos de movimiento, es decir, entre el 4 y el 8. Entonces, nótese que primero me dice que entre 0 y 4 y después entre 4 y 8. Y de la velocidad instantánea cuando el tiempo es 2 segundos, es decir, acá, velocidad instantánea, y la velocidad instantánea cuando el tiempo es 9 segundos. Nótese que cuando me están preguntando velocidades instantáneas, me están diciendo un tiempo específico, mientras que cuando me están preguntando velocidades promedio, me están dando un intervalo de tiempo. ¿Listo? Bien, entonces aquí está la estrategia eh, que nos presenta el autor para para la solución de esa situación. Dice acá, al encontrar, ¿cierto? La velocidad promedio entre el punto cero y el punto C, pues entonces debemos mirar qué ha pasado o qué tenemos de variación entre este punto cero. ¿Mm? Y el punto C. Entonces aquí lo que me está mirando es esa variación que ha tenido, ¿cierto? Me dice qué variación ha tenido de la distancia. Entonces voy a cero, voy a C. Aquí en el punto O estoy precisamente en 0, 0. Y aquí tengo 10, 10 menos cero, entonces me daría 10. Y con respecto al tiempo, entonces miro el intervalo. 12 menos cero me daría 12. Entonces tengo 10 metros sobre 12 segundos. Y pues hago la operación. Ante todo, rectificar la operación. Entonces 10 dividido 12. Ahí podríamos hacer situaciones de reducción de fraccionarios, etcétera. Y aquí me está dando 8 puntos, perdón, punto 83 y se repite el 3 periódico. Aquí está trabajando con 3 cifras decimales después del punto y 4 cifras significativas para traer a colación otras cosas que hemos aprendido ahí dentro de la asignatura. Metros sobre segundo. Y después se encuentra la velocidad promedio durante 4 segundos. Entonces, ¿qué distancia hubo alrededor de los primeros 4 segundos? Vamos hasta el punto A. Entonces, lo que me estaban preguntando en realidad era cuál era la velocidad para el punto A. La distancia es 4 y esos 4 dividido 4 segundos que han pasado. 4 metros sobre 4 segundos, pues me da 1 metro por segundo como velocidad promedio. Se encuentra la velocidad promedio durante los otros 4 segundos que pasan. Entonces voy desde 4 hasta 8, es decir, que me están pidiendo la velocidad desde A hasta B. Y en ese sentido, pues entonces voy y miro 8, perdón, desde 4 hasta 8 han pasado 4. 4 sería el punto final, pero 4 en el punto inicial, entonces ahí es donde se ve ese resultado de 0. Y los segundos que han pasado es desde dónde? Desde 8 hasta 4 o desde 4 hasta 8 empezando por el primer instante de tiempo que se presentó. Ahí habrían pasado 4 segundos. Entonces, aquí es bien importante. Nosotros, sin necesidad de haber hecho esos cálculos matemáticos o de procedimiento analítico numérico, pudiéramos haber llegado a ese resultado diciendo, ah, pero es que desde A hasta B hay una línea recta. Como hay una línea recta, la pendiente de esa línea recta es cero, por lo tanto la velocidad en ese transcurso de tiempo es cero. Una línea recta horizontal o paralela al eje de las X. Entonces, en esa medida lo hubiéramos podido dar esa respuesta de cero desde la parte gráfica, ¿m? Para que lo tengamos en cuenta.
Entonces, desde cero hasta el punto A, sí hubo un incremento de velocidad, o sea que la velocidad me da positivo. Desde A hasta B no pasó absolutamente nada porque la velocidad fue constante. Y desde B hasta C, vamos a ver que no se comporta lineal, sino que se comporta como una especie de parábola o exponencial. Tocaría mirar ya a la luz del detalle. Sin embargo, pues aquí ya digamos que no están preguntando esto, pero sí desde la gráfica lo podemos observar. Dice acá, encuentre la velocidad instantánea para 2 segundos. Entonces, en 2 segundos, pues lo que tengo es 2 sobre 2. Entonces, la velocidad me da 1 para ese punto en específico. Y encuentre para 9 segundos. Entonces, 9 segundos, tengo que estar analizando pues que la escala de variación está un poquito más adelante que B, eh, entre 8 y 10, ¿no? Y aquí tengo un cercano a este 4,5 más o menos me está diciendo. Entonces, 4,5, ¿cierto? Menos cero, porque tengo que analizar que esta pendiente azul. Entonces, aquí es donde viene la situación. Como aquí ya no tengo en este punto, ¿cierto? Aquí yo tengo las velocidades, entonces aquí tengo que analizar con respecto a esta línea azul cómo se me está comportando el elemento. Entonces, 4,5, que fue más o menos en este punto de acá, que es 9 segundos, y menos cero, sobre 9 segundos menos 3. ¿Por qué 3? Porque es el corte con el eje de las X, ¿sí? Entonces, 4,5 dividido 9 menos 3. En la calculadora yo sugeriría que usted coloque, si lo quiere hacer así, aunque uno ya sabe que menos cero pues daría 4,5, lo puede hacer como 4,5 que va en el numerador, conociendo que quitándole cero pues da los mismos 4,5 dividido y abro paréntesis para que no vaya a tomar la operación solo sobre el 9 sino sobre el conjunto de 9 menos 3. 9 menos 3, que sería 6. Cierro el paréntesis y me da 0,75 metros sobre segundo. Ese sería entonces el valor que nos está dando de la velocidad promedio. Recuerdes entonces que tuve que analizar esa línea azul que me está generando una división aquí en el eje de las X, es decir, que el tiempo en el que se presenta el movimiento sí lo puedo analizar en 9, en 10, en 8, inclusive cualquier tiempo superior a 3 hasta 12, que es lo que me presenta la gráfica, pero no en valores menores que 3, porque precisamente entonces podríamos decir que no se había presentado un desplazamiento porque estoy precisamente tocando el eje de las X en ese momento. Bien, finalizando ya este ejemplo del movimiento lento de un tren, pues entonces viene como esos comentarios que hace el autor de que esté muy pendiente de esa línea azul con respecto a cómo se estaba comportando el movimiento. Y después viene con una pregunta que es, digamos que con respecto a los contenidos teóricos que me quede un poquito claro, ¿cierto? Dice acá, esa línea vertical en el gráfico de posición, ¿a qué se refiere? ¿Sí? En el gráfico de posición tiempo, ¿a qué se refiere? Explíquelo. Y después viene un ejercicio dado por la figura 27b. Entonces, bueno, aquí esta figura no impacta directamente el ejercicio, simplemente que hay una variación del movimiento entre lo que pasó en el ejercicio que acabamos de analizar y un nuevo planteamiento. Y entonces, con respecto a eso, pues me preguntan haya la velocidad desde cero hasta C, o sea, haga el mismo ejercicio, mira desde cero hasta A, revise unas velocidades instantáneas en 6 segundos y haga la velocidad instantánea en 9 segundos a ver qué pasó. Y aquí están las respuestas para que ustedes corroboren si lo que habían hecho de análisis pues le estaba dando el resultado definitivo. Bien. Bueno, entonces aquí
El siguiente tema que nos presenta en pantalla es la aceleración. Con respecto a la aceleración, entonces, ¿qué es la aceleración? Lo primero es que cuando yo tengo una velocidad constante, no voy a tener aceleración porque fue constante la velocidad. Es un cambio en la velocidad, es decir, que si yo tengo variaciones en la velocidad, eh, puedo estar hablando de que esas variaciones en la velocidad corresponden a la aceleración. Entonces, aquí me definen la aceleración promedio nuevamente, que sería que la variación de la velocidad con respecto a un intervalo de tiempo. ¿Mm? Más adelante analizaremos entonces que también como hay una velocidad promedio, perdón, aceleración promedio, entonces vamos a tener una aceleración en un punto determinado, que sería una aceleración instantánea. Nótese que eh, podríamos también analizar esta aceleración como que, como la segunda variación, pero de la distancia, porque la velocidad depende de la distancia y en esa medida tengo una doble variación de la distancia. ¿Mm? Esa velocidad, esa aceleración puede darme positiva y puede darme negativa. Si en algún momento una aceleración me da positiva, lo que estoy diciendo es que acelero, aumento la velocidad, mientras que en el caso de que me dé negativa, simplemente lo que estoy diciendo es que esa aceleración negativa es que frené, disminuí la velocidad que yo llevaba. Entonces es una desaceleración. ¿M? Pero se puede presentar. Lo que tenemos que tener en cuenta, y aquí está en los tips, ¿no? ¿Qué sería una aceleración negativa? ¿Qué sería una desaceleración? Entonces podría presentarse, ¿sí? Precisamente el autor quiere mostrarnos esos dos ejemplos. Entonces, la variación de la velocidad en el primer caso me da positivo, me daría 10 dividido 2 5. Ahí está bien. Y en el segundo caso, entonces tengo que se presenta una desaceleración y el resultado me da -5. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿estoy diciendo algo ilógico? No, lo que estamos diciendo es que en un caso, pues aumenté la velocidad, mientras que en el caso disminuí la velocidad. En un caso aumenté la velocidad en 5 metros por segundo al cuadrado y en el otro caso reduje la velocidad en 5 metros por segundo al cuadrado. Bien. Con respecto a lo que de pronto podría presentarnos el texto, pues vemos aquí un quiz verdadero o falso, ¿cierto? Para que pues nosotros vayamos entendiendo esos aspectos teóricos del que me está dando el libro. ¿Verdadero o falso? Un carro siempre puede tener una aceleración en el mismo vector de dirección de velocidad. Es posible que podamos bajar la velocidad de un carro teniendo una aceleración positiva. Un objeto con velocidad eh, constante, perdón, un objeto con aceleración constante diferente de cero puede parar y dice aquí puede frenar o parar eh, remanentemente. Bien, eso es para que ustedes pues vayan avanzando con respecto a, eh, digamos que la conceptualización de lo que es el mismo texto. Seguido me presenta entonces una segunda posibilidad que es la aceleración instantánea, es decir, en un tiempo determinado. Cuando sucede así, pues lo que estoy mirando es otra vez el límite de ese tiempo cuando tiene a cero, o sea, puntualmente en un punto determinado del tiempo, con respecto a la velocidad. También se podría hacer con respecto a la posición.
Aquí tenemos entonces que las unidades nuevamente son metros por segundo y se nos presentan pues digamos que para esa aceleración instantánea un ejemplo de la figura 2.9. Entonces, un carro se mueve en diferentes velocidades desde el punto P hasta el punto Q. Y entonces aquí tengo la velocidad inicial, la velocidad final, tiene diferentes velocidades. El comportamiento de esas velocidades probablemente está dado por esta gráfica que tenemos acá. ¿Mm? Entonces, lógicamente tenemos la variación del tiempo en el eje de la variable independiente y la variación de la velocidad en el eje de la variable dependiente. Y en esa medida, pues entonces uno puede estar observando eh, inicialmente acá que tuvo una aceleración positiva hasta un punto donde prácticamente tuvo que converger hacia Q. Es decir, que hubo ahí algo que no se declaró como una aceleración positiva, ¿no? Y que se podría analizar. Bien, entonces dice acá que la aceleración instantánea de un objeto equivale al tiempo en el cual la tangente es la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos qué es la tangente diferente a la secante. La tangente sería esta línea azul. ¿Por qué? Me toca dos puntos de la curva. La curva sería la línea roja y los dos puntos que toca esta tangente sería el punto P y el punto Q. Quiere decir que la velocidad sería este valor de aquí. ¿Cómo podríamos definir entonces esa situación? Esa situación la podemos, perdón, la aceleración. Esa situación de la aceleración podría definirse como la variación de la velocidad, que sería el cateto opuesto con respecto a este ángulo que pues estoy señalando acá, y sobre el cateto adyacente, que sería la variación del tiempo. Y ahí tendríamos esta línea azul que corresponde a la aceleración. ¿Mm? Bien. Después, nuevamente nos presentan un quiz para que lo analicemos. Vemos un comportamiento lineal, un comportamiento parabólico, un comportamiento tipo rampa, constante después de un tiempo, otra vez lineal, aquí constante, y aquí veríamos que un escalón dado por un valor de tiempo definido, que es homogéneo tanto para el tiempo de subida como para el tiempo de bajada. Bien, analizar de pronto si entendemos ese quiz allá cuando estemos haciendo los diferentes análisis. Veamos este ejemplo entonces dice acá, el vuelo de un balón, dice acá, el catching, o sea, cogimos, ¿cierto? Cogimos un balón. En béisbol, ¿m? Los jugadores se mueven alrededor de una línea para hacer el catch, el atrapar una bola en el aire antes de que ella salga del campo. Esta velocidad es una función del tiempo que está dada por la figura 2.11a, o sea, esta de acá. Encuentre la aceleración instantánea entre los puntos, o sea, en cada punto, en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Listo? Listo. Entonces, la solución, la aceleración instantánea, pues sería que la variación de la velocidad, y aquí tenemos que en el eje de las Y está la velocidad y en el eje de las X está el tiempo. Entonces, el punto A, ¿cierto? El punto A sería lo que pasó desde C, desde A hasta C sobre el tiempo que pasó. ¿Mm? Entonces, en A sería esta línea de acá, la roja. ¿Mm? Pasaron 2 segundos y como máximo llegó a 4 y empezó en 0,0. Está bien. Entonces, 4 sobre 2 me daría 2. Está bien. Esa sería la respuesta. Ahora, el punto B sería que
Tiempo final 3, tiempo inicial 2 y el movimiento se presenta en 4. Entonces 4 menos 4 daría 0, 3 menos 2 daría 1, 0 sobre 1 daría 0. Está bien. Y por último tendríamos el movimiento que está dado en entre 4 y 3. Aquí lo vemos bien, y entre 2 y 4. Aquí entonces voy a tener que una pendiente negativa que está dada por esa curva roja. Mire que la positiva era la de A, la constante era la de B y la negativa la de C. Entonces 2 menos 4 menos 2 y 4 menos 3 1 daría menos 2. Entonces, mientras que en esta línea A tuve una aceleración positiva, en B no tuve aceleración y en C tuve una desaceleración. Eso sería más o menos. Nuevamente volvemos con los ejercicios que se plantean, y aquí dice que el ejercicio que se plantea es repita el problema o repita las preguntas, pero utilizando la figura 2.11b. Y aquí están las respuestas que da el autor para esa situación. En este momento, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto distancia, velocidad y aceleración, y ya se podría empezar con todo lo que son diagramas de movimiento. Entonces, démosle un recorrido rápido a estos diagramas de movimiento y aquí ya empiezo a generar esos diagramas que empiezan a presentarse. Digamos que al mismo tiempo se podrían presentar desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Y después ya entramos al tema de movimiento con velocidad constante. Bien, entonces esta primera parte podría quedar hasta aquí, y lo que podríamos hacer es analizar, digamos que las secciones. Aquí va 2.5, quedaría pendiente por analizar. A ver, miremos hasta dónde va. Tiene varias análisis. 2.6 dice objetos en caída libre y ya se terminaría el capítulo. Bien, entonces hagamos como un resumen de lo que queda con respecto a esta situación. Esos diagramas de movimiento lo que me van a presentar, ya estudiamos al detalle el desplazamiento, ya estudiamos al detalle la velocidad y la aceleración, y lo que me está mostrando estos diagramas de movimiento son que situaciones que se han presentado de variación del desplazamiento, en los que vamos a analizar precisamente el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Ahora, aquí me está diciendo, digamos que en las figuras se pueden analizar trayectorias, ¿cierto? De esas situaciones que se están presentando. ¿Mm? Y lógicamente entonces abre con un quiz. Después entonces ya entramos a lo que es movimiento dimensional con aceleración constante, y empieza a hablar pues digamos que del análisis de las diferentes ecuaciones que se presentan en movimiento lineal con ecuación constante. Entonces esta sí ya toca entrar un poquito más en detalle en esas ecuaciones. De aquí sacan conclusiones. Por ejemplo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración y el tiempo, por el tiempo. La variación de la posición es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo. La variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y muestran las gráficas con un comportamiento constante, un comportamiento incremental y un comportamiento no lineal, más bien curvilíneo, de esa situación. Hacen un resumen de lo que son las ecuaciones para aceleración constante,
Y a lo último presentan que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de la distancia. Y hacen una comprobación. Mm, y ya se puede empezar a analizar cómo se resuelven los problemas de movimiento en una sola dimensión. Viene un ejemplo de una carrera. ¿M? Y lo que hacen es la aplicación de las fórmulas que acabamos de ver. Entonces, dentro de las actividades que se prevén está el analizar este tipo de ejercicios y por qué apliqué las ecuaciones. Más que de pronto memorizarse una ecuación, lo que uno tiene que saber es de dónde se sacó y en dónde se puede aplicar. Listo. Nuevamente, entonces aquí el caso de un vehículo. Otro ejemplo, después entonces tenemos que la longitud de una pista aérea, eh, dice aquí, Acela, el tren Porsche americano. ¿M? Y hay otra verificación que se puede ver que el ejercicio está en millas por hora y aquí están las diferentes gráficas que podemos tener, millas por hora, millas por hora, millas por hora, millas por hora, todas ellas son de velocidad y debe analizarse con respecto a la aceleración. Eh, bueno, en el caso del movimiento de caída libre, pues se presenta aquí la biografía del físico italiano Galileo Galilei, viene una lectura y ya empieza entonces con un análisis de lo que podría ser el movimiento, pero ya en el eje de las Y. Aquí se cumple lo que hemos hablado en el movimiento, en los ejemplos de los casos anteriores, en el movimiento de la eje X o en un movimiento que pues se pueda presentar en un sistema de plano cartesiano con una pendiente positiva, negativa o constante, pero hay que tener en cuenta que en el caso de caída libre, la diferencia es que la aceleración va a corresponder al valor de la gravedad y ese valor de la gravedad está dado por el experimento de Newton correspondiente a 9,8182 metros sobre segundo al cuadrado, hablando de normatividad europea. Bien, aquí hay un ejemplo, se lanza una pelota, ella pierde su fuerza y en ese momento llega a una posición cero y otra vez cae, cuando cae recupera las condiciones iniciales de lanzamiento, pero si sigue cayendo, entonces incrementa sus datos iniciales. Y después entonces dice acá que cuál sería el máximo peso derivado de un experimento. Entonces hacen la misma situación del movimiento en una dimensión, pero lo están haciendo en el eje vertical. Otro ejemplo es un rocket o un misil balístico y hacen un lanzamiento, verifican sus puntos máximos y sus puntos de retorno como tal desde las ecuaciones que hemos visto. La parte de resumen, entonces tendremos ese desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el movimiento con aceleración constante y sus tres ecuaciones características que se van a ver a profundidad en la lectura pues ya de profundidad. Y aquí ya entonces para finalizar ese capítulo podemos ver las múltiples preguntas que se hacen con respecto al entendimiento del capítulo y sobre las bases conceptuales. Bueno, pues espero que este video haya sido como de gran atención. Ya aquí ya es meternos en problemas de una dimensión, diferentes problemas, ¿no? Hay que írsele midiendo individualmente a estos problemas y tratar de entenderlos. Y ya se terminaría entonces ese capítulo. Bueno, pues les doy muchas gracias por estar atentos a este
capítulo de una dimensión, el movimiento en una dimensión. Espero que haya sido de su agrado, que esta lectura mm, haya permitido pues una visualización rápida de una lectura profunda que debe hacerse con respecto a este tema para poder entender lo que es el movimiento en una dimensión. Muchas gracias por su tiempo. Voy a parar la grabación y pausar ya este compartir.